Hola, bienvenidos al capítulo número 6 de la configuración de nuestro Authorization Server utilizando Spring Security. La agenda será refactorización, implementación de Redis para el manejo de sesiones, el login con Google y el registro de ese OIDC user en nuestra base de datos, registro de nuevos usuarios y finalmente terminaremos con la configuración para Nginx de Reverse Proxy y Load Balancer. El repositorio, ya sabemos, es el mismo. Branch S1C6 tendrá el código completado y estaremos utilizando el branch S1C5 a lo largo del video. La refactorización que vamos a hacer será agregar el context path a nuestro proyecto, que será auth-server. Vamos a hacer algunos cambios en los converters y les voy a recomendar que copien los recursos y los assets del branch S1C6 para evitar cualquier discrepancia en el código que tengamos. Y también vamos a arreglar algunos bugs que había en el proyecto en relación a los roles. Muy bien, ahora vayamos al código. Muy bien, aquí como pueden ver yo ya estoy sobre el branch S1C5 y vamos a ver rápidamente los cambios que se realizaron en la refactorización. Y lo primero que vamos a ver es el Application Context. Y aquí como pueden ver, en el Application YAML lo único que se agregó fue el Context Path para que esté agregando auth-server. Muy bien. Esto lo vamos a poder ver aquí en el Swagger una vez que ya se termine la configuración e inicien su server. La dirección que van a tener que ingresar siempre va a tener que tener el auth-server. Y aquí como lo pueden ver están los endpoints, pero para acceder a ellos ahora necesitamos agregar el auth-server, que es el context path, y eso va a ser para todos los endpoints que tenemos en el servidor. Así que es muy importante actualizar cualquier lugar donde hayamos hecho una llamada o creado un URI sin agregar el context path, porque van a empezar a fallar esos endpoints, ya que se requiere ahora el context path. Por ejemplo, aquí en la configuración automática de OAuth ya está agregando el context path. Eso es relacionado a este cambio y también debemos hacer lo mismo en las pruebas de integración, pero aquí simplemente vamos a poner el context path como raíz para evitar problemas con TimeLeaf. Al menos yo encontré algunos problemas al ejecutar las pruebas de integración con TimeLeaf, así que esta fue la forma más fácil para evitar los problemas que encontré. Y como lo mencioné, los assets y los templates, les recomiendo que hagan que copien los archivos del branch S1C6, ya que se agregaron y cambiaron algunas cosas dentro de estos recursos. Muy bien, ahora también había algunos errores con las pruebas de integración. Básicamente, con las pruebas unitarias, donde había una confusión en más bien errores en los roles, donde faltaba agregar el prefijo en algunos lados, y eso fue lo que se cambió en estas pruebas. Ahora vayamos a los controllers, y aquí, como lo comenté, al agregar el context path, si estamos haciendo alguna redirección automática, hay que verificar que se esté incluyendo en context path. En este caso yo lo inyecté directamente de las propiedades del application.yaml, y aquí está la configuración. Simplemente lo inyecté en el controller y estoy haciendo uso de él en el campo de request URI, y estoy utilizando un URI component builder para construir el endpoint.
También había un error en el endpoint de admin. Hay que agregar el rol de usuario. Y lo último, y no menos importante, es la configuración de seguridad. Aquí hubo varios cambios. Se eliminó la clase de client metadata config custom, y en lugar de tener esta clase, lo que se hizo fue crear el consumer para los authentication providers. Entonces esto se extrajo y también se reacomodó esta lista de custom client metadata en el authorization server config. Aquí, como lo pueden ver, está la lista con los mismos valores. Y aquí, antes de continuar con esta configuración, vayamos a ver el consumer que se creó. Es básicamente lo mismo que el método estático, o está haciendo el mismo comportamiento en los authentication providers. Muy bien, entonces aquí no cambia. Lo único que ya se pide es que se proporcionen los converters en esta clase, y en el authorization server config vamos a hacer toda la instanciación antes de crear esta clase de los converters, para nada más mandarlos como parámetro. Esto brinda mayor flexibilidad en cuestión, por ejemplo, de pruebas. Puedes probar este consumer, o también en los converters se hizo lo mismo, de solamente aceptar los parámetros que necesita la clase. Aquí anteriormente, por ejemplo, teníamos el constructor por defecto que hacía la instancia dentro de la clase. Entonces eso lo estamos eliminando para favorecer la inyección de esos valores a través del constructor. Muy bien. Y ahora aquí en el Authorization Server Config, lo único que se hizo fue modificar o reestructurar un poco nuestras configuraciones de OIDC. Por ejemplo, aquí estoy guardando el valor del configurer para poder trabajar sobre él después y dejar este security filter chain más legible. Aquí también lo que se hizo fue extraer el OIDC configuration y utilizar un método para hacer esa asignación de configuración. De igual manera se hizo lo mismo para el exception handling, y si vamos a la clase directamente vamos a poder observar un poco mejor esto. Aquí se creó este método que simplemente hace la configuración de OIDC, y a su vez se manda a llamar el OIDC Client Metadata Configurer, el cual, como pueden ver aquí en este método, hacemos la instancia y después simplemente pasamos los objetos a los converters y a nuestro OIDC Metadata Configurer. Entonces esto, como lo mencioné, brinda más flexibilidad al momento de hacer las pruebas y al momento de usar esos objetos o extenderlos. Y simplemente se hizo la asignación de esas configuraciones, al igual que también del exception handling. Aquí, como pueden ver, simplemente se retorna un customizer, y esto es refactorización para dejar de una manera más legible el server security filter chain. Ahora creo que esos eran todos los cambios importantes. Aquí simplemente se cambiaron el nombre de las variables porque ya no son constantes. Y también se hizo lo mismo se tomó el mismo approach para el JWT configurer en su converter. Como pueden ver, se eliminó el constructor que hacía la instancia dentro de la clase y simplemente se hizo la instancia antes de y se mandó como parámetro. Y el último cambio fue en el load user by username, donde se está agregando el prefijo de los roles. Entonces estos son los cambios a grandes rasgos antes de iniciar las configuraciones para Redis, y regresemos a la presentación. Muy bien, ahora lo siguiente, después de hacer
La refactorización es realizar la implementación de Redis para el manejo de sesiones. Aquí vamos a agregar las dependencias, hacer algunas actualizaciones en el application.yaml y variables de entorno, agregar la imagen de Redis en Docker Compose y verificar que efectivamente ahora se esté usando Redis para guardar las sesiones cuando estemos ejecutando nuestro servidor. Lo que quiere decir que como se estarán persistiendo en Redis, si el servidor hace crash o se apaga o pasa cualquier cosa con el servidor y se tiene que reiniciar, la sesión va a estar guardada en Redis y obviamente si tenemos más servidores ya van a estar compartiendo la sesión a través de Redis. Ahora vayamos a un pequeño diagrama y actualmente esto es lo que tenemos en el servidor o en el proyecto que tenemos: el Client API, nuestro Authorization Server, los IDPs de Google o GitHub para la autenticación, el Resource Server para los usuarios y obviamente las bases de datos de cada uno. Ahora lo que se va a hacer es agregar una instancia de Redis en la cual nuestro Authorization Server va a estar guardando las sesiones. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora, lo que quiere decir que cualquier instancia, si tenemos múltiples instancias del Authorization Server, ya van a poder acceder a la misma sesión a través de Redis. Esto es bastante eficiente porque Redis es una in-memory database, entonces el acceso a estas cookies o a estas sesiones va a ser bastante rápido y eficiente. Ahora vayamos al código para ver la configuración. Muy bien, lo primero que vamos a hacer será agregar las dependencias para Redis. Y para eso vayamos a nuestro build.gradle y aquí agreguemos la dependencia para Spring Boot Starter Data Redis. Y también hay que agregar la dependencia para la sesión. Y esas son las dos dependencias que vamos a necesitar. Ahora hay que agregar estas dependencias para nuestras pruebas de integración. Aquí hay que modificar la implementation por in-test implementation. Muy bien. Y por último, vamos a estar utilizando para las pruebas de integración una embedded Redis database, una instancia embebida de Redis, y para eso simplemente vamos a agregar esta otra dependencia que es it.osimov::embedded Redis 0.7.3 y vamos a excluir el logger. Ahora ya tenemos las dependencias, vayamos a hacer la configuración a nuestro application YAML. Vayamos a main application.yaml y aquí vamos a agregar las configuraciones para Redis. Sobre Spring vamos a agregar data y aquí vamos a agregar las configuraciones para la conexión de nuestra Redis cache. Aquí voy a cambiar el puerto. Bueno, lo voy a dejar con el puerto por defecto 6379 y en mis variables de ambiente voy a actualizar ese puerto por el 6380. Ahora sin password, aquí lo vamos a eliminar y aquí vamos a indicar que la database que se use sea la número 0. Muy bien, ahora vamos a indicar otra configuración para la sesión y el store type como Redis. Y esas serían las únicas configuraciones para nuestra conexión a Redis. Es lo único que se tiene que hacer en main. Ahora estamos agregando esta dependencia para Redis, lo que quiere decir que en nuestras pruebas de integración vamos a tener que agregar la configuración para inicializar nuestra Redis embedded. Entonces vayamos a las pruebas de integración, vayamos al paquete de config y aquí vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Redis config.
Y aquí hubo un error, pero muy bien. Ahora ya tenemos nuestra clase. Esta clase va a ser de configuración para las pruebas. Y aquí lo que vamos a hacer será inicializar Redis y detenerla. Ahora vamos a crear una variable private Redis server. Y en el import simplemente verifiquen que viene de redis.embedded.redis server. Perfecto. Ahora vamos a crear un método con la notación postConstruct para que cuando los pins se inicialicen se ejecute. Y aquí simplemente vamos a inicializar nuestra instancia de Redis. Aquí yo estoy seteando la memoria también y el puerto. Ahora vamos a hacer un pre-destroy. Y como se imaginarán, aquí vamos a detener la instancia. Y finalmente vamos a crear un bin que va a ser un Latest Connection Factory. Muy bien, ahora esto ya debería permitirle a nuestras pruebas de integración ejecutarse sin ningún problema. Y para comprobarlo vamos a realizar un build. Y en lo que se realiza el build vamos a crear el servicio en nuestro Docker Compose, donde vamos a inicializar el servicio o la nueva imagen de Redis. Aquí le vamos a llamar Redis y aquí container name Redis, la última imagen de Redis, y aquí en el puerto yo quiero que esté en el 80 escuchando. Tuve algunos problemas configurando con el mismo puerto en el contenedor y en la salida del contenedor, así que con este simple cambio todo parecía funcionar correctamente. Entonces solamente lo dejo ahí como un comentario. Y ahora en nuestras variables, por ejemplo, en la imagen del authorization server vamos a tener que agregar ahora esas configuraciones. No lo vamos a hacer ahorita, pero cuando terminemos la configuración completa vamos a empezar a crear al final la imagen. Y ahora vemos que nuestro proyecto se compiló correctamente y lo que sigue será inicializar nuestros componentes de Redis Compose, nuestro contenedor, y de preferencia simplemente dejen Redis y Postgres, que son los que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a inicializar con Docker Compose Op y esperemos que se inicialicen los servicios. Yo aquí tengo mi tab de servicios y aquí tengo la conexión a Docker, pero si ustedes están usando Docker Compose no importa, pueden ir a su containers section y aquí cuando se inicialice Redis vamos a hacer una conexión para utilizar Redis CLI. Ahora dice que el volumen es inválido. Aquí falta definir el volumen. Muy bien, eso debería solucionar este pequeño error. Y muy bien. Ahora en Docker Desktop pueden ir aquí y abrir una terminal. Muy bien, y van a realizar los mismos pasos que yo. Aquí yo voy a ir a mi Docker en servicios.
Denme un segundo. ¿Dónde está? No se actualizó. Open, clean up. No. Denme un segundo. Sí, no sé por qué no estaba mostrando los servicios, pero creé una nueva conexión aquí. Bueno, no importa. Vayamos a Redis y aquí voy a ir a terminal. Y para conectarme a la instancia, simplemente voy a ingresar a Redis CLI. Y listo, aquí estoy en la instancia dentro del contenedor. Ahora, importante, vamos a monitorear lo que pasa en esta instancia, así que ejecutemos el comando monitor. Este comando simplemente va a estar logueando lo que esté pasando en esta instancia de Redis. Y antes de eso, de hecho hay que seleccionar la base de datos número 0. Y ahora sí, iniciamos el monitor. Postgres está corriendo, Redis está corriendo. Ahora sabemos que hicimos un build correcto. Vamos a inicializar el servicio. Y déjenme checar mis variables de ambiente, solo para ver si está correcto el puerto. Muy bien. Aquí ya podemos ver que se inició el proyecto. Y simplemente vamos a regresar aquí al monitor. Y vayamos a Postman para tratar de hacer un Access Code Flow. Y también vamos a poner un breakpoint en el Redis Session Repository. Aquí yo ya tengo los breakpoints en Save y en Find by ID. Ahora, si activamos los breakpoints y ejecutamos un nuevo flow, aquí ya empezó a guardar la sesión. Ok, entonces sabemos que ya está ejecutando el Redis Session Repository. Y ahora si continuamos, también el Find by ID. Muy bien, dejemos los breakpoints fuera y simplemente hagamos un login con nuestro usuario por defecto. Es user@user.com y con el usuario, con el password user. Y ahora vayamos a sign in. Muy bien. Vamos a asignarle los dos roles. Continuar. Proceder. Usar token. Y ahora vamos al monitor. Y aquí no se ha registrado todavía nada. Esto está interesante. Déjenme revisar esto un momento. Sí, tenía un problema con el puerto. Se quedó con el puerto anterior, entonces por eso no se registró en el monitor correctamente. Ahora vayamos a hacer otra vez el clear de las cookies. Reinicié el proyecto. Obviamente ya estoy usando el puerto 80. Aquí tengo otra vez el login.
y el password user. Muy bien, aquí ya procedemos y usamos el token. Y como pueden ver en el monitor, ya podemos ver que se está registrando aquí una sesión y que se están registrando las sesiones en nuestra caché. Muy bien, aquí vemos las operaciones que se han realizado ahí. Ahora podemos saber con claridad que nuestra instancia de Redis está guardando las sesiones. Y para aclarar, aquí recuerden, el puerto que yo manejé fue el 6380 en mi Docker Compose. Muy bien. Ese fue el único inconveniente que yo tuve antes de que el monitor funcionara correctamente. Y ya podemos ver los logs de la instancia de Redis, lo que quiere decir que efectivamente Redis ya se configuró correctamente. Ahora, lo que pasaba antes es que si apagaba el servidor pedía la sesión, y lo que podemos hacer ahora es apagar el servidor. Obviamente también podemos ir a Redis CLI y decir keys start. Y aquí podemos ver la sesión que nosotros tenemos. Que está ahí en la instancia de Redis. Ahora, si volvemos a iniciar el proyecto, y de hecho, si vamos, digo, hay que reiniciar el proyecto en debug. Esperamos y vamos a ver que cuando se inicia el servidor vamos a poder acceder de igual manera a nuestra sesión que se guardó. Se ejecutó automáticamente todo el proceso de login. Y aquí déjenme revisar, es el breakpoint activo. Muy bien, aquí. Si vamos a los servicios, aquí vemos el ID. Y aquí estamos viendo el Session ID que se intenta obtener. Entonces sabemos que el Session ID existe. Y obviamente ese Session ID ya tiene cierta información que se guardó en la sesión. Y muy bien, ahora si ya tenemos o si creamos más instancias de los servidores de autorización, vamos a poder utilizar la misma sesión para múltiples instancias de nuestro authorization server. Entonces, esta es la configuración para Redis, y regresemos a las diapositivas. Muy bien, hemos terminado la implementación de Redis con su Docker Compose Service y hemos validado que funcione correctamente y que sean persistidos en Redis. Ahora vamos a ir a la creación de usuarios y vamos a hacer 2 puntos aquí. Vamos a agregar un usuario a través de Google como el proveedor de identidad. En este caso, como Google está utilizando OpenID Connect, el framework, recuerden que es una capa superior al framework o al protocolo de OAuth 2.0, lo que quiere decir que se utiliza un servicio diferente para hacer la carga de los detalles del usuario. En este caso el servicio va a ser OIDC User Service Implementation, y a diferencia del GitHub, que era el OAuth User Service Implementation, vamos a tener que hacer esa modificación y adaptar esta nueva implementación. Y finalmente agregaremos el registrar usuario, pero en nuestra base de datos de Nowhere. Y muy bien, vayamos al código.
Ahora vayamos al application.yaml para agregar la configuración del nuevo cliente. Y debajo de Security OAuth Client Registration vamos a registrar nuestro nuevo Google IDP. Muy bien, obviamente ustedes ya deben de tener su Client ID y su Client Secret. Y aquí lo único que vamos a cambiar es el scope para los scopes que Google utiliza. Y es OpenID, el profile e user email. Ahora vayamos a definir al provider y en el provider simplemente vamos a designar el username attribute que va a ser el email. Entonces esta es la configuración en application.yaml, muy similar a la de GitHub. Y ahora vayamos a los servicios. Aquí anteriormente sobre OAuth 2 User Service Implementation estamos utilizando al default OAuth 2 User Service para crear al usuario si es que no existía, y esto solamente es para usuarios de tipo OAuth 2. Ahora vamos a usar un approach diferente y el approach que vamos a usar es utilizar el security config en su configuración del OAuth 2 login para manejar un success handler. Aquí vamos a designar un success handler para el proceso del login. Y aquí este handler lo vamos a tener que crear. Y obviamente para eso vamos a utilizar una nueva clase que se va a llamar Identity Authentication Success Handler. Ahora vayamos a Federation y aquí en este paquete creemos la clase. Muy bien, revisemos el nombre y parece que está bien. Ahora creemos esta clase y va a estar implementando un Authentication Success Handler. Ahora esto nos va a pedir que implementemos este método, y antes de continuar vamos a necesitar aquí dos objetos. Uno va a ser el delegate del Authentication Success Handler y el otro va a ser el Auth Service. Así que vamos a declarar esas variables. Authentication Success Handler, perfecto, y private final auth user service. Ahora, como siempre, el constructor. Y ahora sí, lo que vamos a hacer aquí es básicamente verificar que el tipo de autenticación que se está recibiendo sea una instancia de OAuth 2 Authentication Token. Eso va a verificar que es de login de OAuth, y simplemente aquí vamos a preguntar ahora el tipo de este objeto, de este principal, ¿es de OIDC user o es OAuth 2 user? Y aquí obviamente nuestro servicio para crear un usuario, si no existe, simplemente recibe como parámetro el email. Así que aquí simplemente estamos obteniendo el name, que es el name del principal. En este caso, para ambos sería el email. Y obviamente es muy simple nuestra lógica del proyecto. Obviamente, si ustedes requieren o necesitan implementar o extraer información dependiendo del tipo de usuario, pues este es el momento o el caso donde ustedes van a poder hacer su propia implementación dependiendo de sus necesidades. Y ahora lo siguiente será ir aquí, vamos a copiar el nombre, vamos a nuestro security config y vamos a inyectar
ese objeto en el método de default security filter chain. Definimos el mismo nombre y ahora simplemente vamos a importar. Y obviamente, como no hay ningún bin de este tipo, esto no puede hacer el AutoWire. Lo que quiere decir que tenemos que crear un bin que esté creando nuestro Identity Authentication Success Handler. Y aquí, obviamente, vamos a inyectar el Auth User Service y vamos a hacer la instancia del delegate. Y el delegate es un Saved Request Aware Authentication Success Handler. Simplemente pasamos los parámetros y aquí ya habremos terminado la configuración que necesitamos. Ahora vamos a iniciar en modo debug, pero de hecho antes hay que revisar el Docker, que no esté corriendo o que no exista ningún contenedor, y vamos a iniciar Docker. Aquí lo reinicié desde cero, lo que quiere decir que se ejecutó todo el script de Postgres y también el que acabamos de hacer de Redis. Muy bien, ahora si ustedes tienen usuarios, simplemente asegúrense de borrar los usuarios que van a ocupar durante el proceso del login con OAuth y eso sería más que suficiente. Ahora vayamos a Postman y aquí vamos a realizar un nuevo request, pero con el login de Google. Esperemos que se inicialice el servidor. Ya está aquí casi. Y ahora ya está inicializado. Reiniciemos. Aquí clear cookies. Y vayamos al proceso del login. Ahora tratemos de hacer el login. Voy a ingresar mis credenciales. Obviamente mi contraseña. Yo tengo el factor de doble autorización, así que simplemente tengo que aceptar. Y aquí ya podemos ver que nuestra aplicación o la aplicación que ustedes hayan creado de tipo OAuth en Google va a pedir la autorización de parte de ustedes para usar la información. Ahora aquí simplemente vamos a decir que sí. Y aquí, de hecho, olvidé poner desbloquear los breakpoints, pero aquí podemos ver que no se completó correctamente y eso es porque quizá olvidé poner en la base de datos probablemente. Vamos a verificar los redirects. Aquí están. Vamos a ver los valores. Solamente hay estos dos valores. Entonces, lo que va a hacer falta será definir esos valores. Así que vayamos a nuestra aplicación de Google. Y obviamente aquí yo ya tengo los dos redirect URIs. Uno es para la aplicación sin el context path y el otro ya tiene el context path. Entonces en mi caso yo voy a tomar el segundo URI. Obviamente ustedes tienen que agregar el mismo para su aplicación y regresemos al código. Aquí simplemente voy a agregarlo directamente sobre la tabla
Y de hecho, ahora que lo pienso, tampoco está el de GitHub. Entonces vayamos aquí a nuestro GitHub y copiemos la misma ruta. Ahora ambos ya tienen el context path. Y de hecho esto quiere decir que nuestro script de la base de datos no está actualizado. Y aquí rápidamente voy a hacer el update para evitar este problema y que no haya problemas en otros videos. Aquí tenemos el redirect, este es el OIDC debugger y aquí está el OAuth2 debugger y aquí tenemos nuestros dos redirects con el context path para Google IDP y para GitHub IDP. Perfecto. Esos cambios los voy a subir obviamente. Y ahora vamos a tratar de ejecutar el flujo de nuevo. Y vamos a poner el breakpoint. En nuestro Identity Authentication Success Handler vamos a poner un breakpoint en cada uno de estos casos. Ahora repitamos. Y vamos a limpiar las cookies simplemente para verificar el proceso desde cero. Credenciales. Contraseña. Verificación. Ahora vamos a permitir los accesos. Y aquí, bueno, ya tenía creado el usuario. Pero bueno, aquí simplemente en el código vamos a ver que efectivamente primero checa que el caso sea de tipo OIDC y aquí podemos ver en la autenticación que el principal es una instancia de default OIDC user. Entonces este caso va a ser exitoso y aquí, como podemos ver en el debugger, directamente nos lleva a la creación del usuario. Y termina. Ahora vamos a probar el cambio que hicimos y simplemente vamos a borrar nuestro contenedor y vamos a borrar los volúmenes para verificar que se levante correctamente nuestra configuración para los IDPs. Y ahora vamos a intentar una última vez con los breakpoints activos y reiniciamos el servidor. Y ahora sí, finalmente una última prueba para el login. Vamos a limpiar cookies. El servidor se está iniciando y vamos a comprobar que ambos redirects ya estén funcionando y la creación del usuario. Vamos a hacer uno inicialmente con Google y antes de que terminemos, de hecho hay que verificar que la base de datos no tiene el usuario. Muy bien, aquí no hay nada, como pueden ver. Y ahora sí, continuamos. Permito el acceso y aquí, como pueden ver, vamos aquí. Se creó o se va a crear el usuario. Vamos a poner unos breakpoints aquí. Bueno, perdí el breakpoint, pero el usuario debe estar creado. Sí, aquí está. Muy bien, ahora simplemente continuemos. Y
Obviamente el proceso debió de haber sido exitoso y de hecho está fallando. Sigue fallando. Déjenme intentar de nuevo. Clear cookies. Ok, ya vi el error. Y falta finalizar el delegate. Ahora reiniciemos la prueba. Y bueno, estas cosas pasan cuando estamos haciendo esto. Ahora simplemente esperar otra vez que reinicie el servidor. Y vamos a realizar una última validación con nuestro login de Google. Yo ya me voy a saltar esto. Ya el delegate ya debe de ejecutarse. Y finalmente ya me regresa a los permisos de la aplicación, como ya lo conocemos. Y finalmente aquí hay un breakpoint extra. Otro. Y finalmente se realizó correctamente. Muy bien. Ahora lo que quedaría hacer es limpiar las cookies y solicitar un último token mediante el GitHub, porque actualizamos el context path. Yo tengo también doble factor de autenticación y aquí simplemente vamos a continuar. Muy bien. Terminó y nos otorgó nuestro token. Ya habíamos dado autorización porque el usuario que se registró por medio de Google dio los permisos anteriormente y debido a eso ya no hubo necesidad de otorgar los permisos porque ya están guardados en la sesión. Ahora hemos terminado esta parte. Ambos logins están funcionando y lo último que faltaría es terminar el sign up. Ahora si aquí limpiamos cookies y obviamente si copiaron los templates del branch C1 C6, aquí ya van a poder ver un sign up with nowhere y simplemente lo que hace ese template, aquí no está funcionando, pero lo que va a hacer ese template va a ser simplemente desplegar un pequeño formulario y te va a pedir el email y el password. ¿Y por qué no está funcionando? Porque nosotros debemos de crear un nuevo controller para trabajar sobre ese template. Y aquí vamos a ver a los templates en el login. Vamos a ver qué es sign up. Y de hecho vamos a las APIs y aquí es donde vamos a empezar el código. Vamos a login controller y aquí simplemente vamos a crear un endpoint para el sign up. Get mapping y simplemente va a retornar el sign up. Ese debe de hacer match con el que teníamos en el template del login, lo cual nos va a redirigir al template. Y después en este template vamos a definir otro endpoint que va a ser register. Y eso quiere decir que
vamos a necesitar otro controller que se llame Register Controller. Muy bien. Y ahora aquí simplemente vamos a añadir la notación de controller. Vamos a inyectar el auth service y vamos a hacer el constructor. Perfecto. Ahora simplemente hay que importar la clase y aquí vamos a hacer un post mapping register. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues simplemente vamos a tomar el model attribute, que es el register form. Vamos a importar la clase. Vamos a tomar un modelo. Y aquí este va a ser un DTO, como ya se imaginarán. Y el nombre es register form. Muy bien, ¿y qué es lo que va a recibir este register form? Bueno, básicamente lo mismo que nuestro template en sign up. Va a recibir estos parámetros: email, password, confirm password. Ahora regresemos aquí al register form y agreguemos esos parámetros. String email y password. Muy bien. Y ahora en el constructor canónico simplemente vamos a hacer algunas validaciones. Muy bien. Ahora ya tenemos esto y aquí nos está marcando un error. Muy bien. Ya desapareció. Este es el formulario básicamente con los datos. Y después vamos aquí hay un error. The value, hay un error durante el registro. Y aquí faltaría nada más poner o contact at nowherelearn.com. Muy bien. Muy bien, aquí lo que va a pasar es que o se registra el usuario exitosamente y redirigimos a login, o vamos a mandar el mensaje de error en nuestra página de error. Y los usuarios que se registren de esta forma van a ser simplemente usuarios con el rol de usuario. Ahora vamos a reiniciar esto. Vamos a nuestra base de datos, a los usuarios. Tenemos 2 actualmente. Y esperemos a que inicie el servicio, el servidor, y vayamos a el whoami request una vez más. Esperemos a que cargue y finalmente vamos a poder registrar el usuario. Muy bien, esto simplemente es muy básico: email y password. Y de hecho, sí, aquí falta validar que el password esté con las mínimas características. Y ahora, muy bien, vamos a crear la cuenta. Y ahora vamos a registrarnos con esa misma cuenta. Perdón, a loguearnos. Y antes de continuar, vamos a ver
monitor de Redis. Aquí vamos a terminal. Activamos el monitor y vamos a ver. Perfecto, bad credentials. Muy bien, me olvidé de las credenciales. Ahora vamos aquí al usuario. Y al parecer no se guardó el usuario. Vamos a verificar. Aquí en acción, register. Y en register vamos a poner un breakpoint. Y vamos a tratar de realizar el login. El registro. Create account y no se está ejecutando. No se está ejecutando. Porque auth server login. ¿Y por qué no se ejecutó el breakpoint tampoco? Aquí debe de haber algún error. Permítanme un momento. Y precisamente aquí falta agregar eso a nuestra lista de el security filter chain para no pedir autorización o autenticación. Y aquí hay que precisamente utilizar el register. Muy bien. Siento que ese va a ser el problema. Obviamente no estaba pasando el request porque obviamente necesitamos registrar este path para que no pida autorización, y de hecho es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a también a crear la variable. Muy bien, así está mejor. Y aquí register user path. Perfecto. Eso va a permitir que nuestro request pase por el filtro. Una vez más esperamos. Vamos a intentar una vez más. Vamos a Postman, cancelamos esto, limpiamos cookies. Vamos a hacer el registro otra vez. Y ahora sí, vamos a, de hecho, a verificar que los breakpoints no estén activos y que esté el breakpoint aquí. Perfecto. Create account. Y ese era el problema. Y ahora simplemente va a crear el usuario. Nos va a redirigir al login. Y vamos a poder hacer login ahora con ese usuario. Sign in.
Y ahora sí, sign in. Y voilà. Ya podemos utilizar a nuestro nuevo usuario. Y como podemos ver, se nos ha entregado un token. Y si ejecutamos el endpoint de Whoami, podemos ver nuestro UID y los datos. Y obviamente el rol de user, que era el único que le asignamos. Muy bien. Ahora hemos solucionado los bugs del IDP. Después de cambiar el context path, hemos solucionado el registro de nuevos usuarios. Hemos validado el login con Google, con GitHub, y también, como podrán ver, las sesiones en el monitor de Redis están activas y están siendo usadas. Aquí tenemos ya varias sesiones que hemos creado y voilà. Ahora regresemos a las diapositivas. Muy bien, hemos terminado la creación del usuario a través de Google, la creación de un usuario a través de nuestra aplicación y hemos hecho las pruebas pertinentes. Ahora va a quedar pendiente la configuración para Nginx para implementar un reverse proxy y un load balancer en nuestro authorization server. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y cualquier duda, comentario, aclaración o sugerencia, por favor, dejen un comentario y nos vemos para el siguiente video.